Sergio Manzano, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí y de tener una conversación muy interesante. Yo creo que las tecnologías, la mayoría de tecnologías en ciencias del deporte están aquí para quedarse. La cuestión es qué uso y qué justificación le damos en función del contexto. A nivel del coaching AI o del ojo clínico que me comentáis, es un poco la base, ¿no? O sea, la tecnología viene después. ¿Qué es una plataforma de fuerzas y qué nos permite medir? Sabemos la complejidad del movimiento deportivo. Esa complejidad muchas veces no la podemos analizar con las plataformas de fuerza a nivel logístico. En Japón tienen una pista de atletismo, 100 metros, toda llena de plataformas que os comentabais. Si el CMJ y el MTP son las herramientas más adecuadas. Son test que son muy buen reflejo de las... El MTP, cada vez yo creo, estoy casi más convencido, y también por charlar con otros compañeros, de que el MTP tiene ciertas limitaciones. Desde mi punto de vista, mucho más útil utilizar un squat. ¿Cuándo se produce ese pico máximo de fuerza y por qué a veces aparecen dos? No depende tanto de la forma de la curva, sino de dónde se produce el pico de fuerza. Vale. Tú deberías ser capaz de ver esa curva fuerza-tiempo e imaginarte cómo es el movimiento en la vida real. Ahora os voy a dar una respuesta que os va a gustar, porque nunca gusta. Bueno. Es que... Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos a TechInF por Why Not. Pero, Biel, ¿qué es esto de TechInF? Bueno, Sebas, la tecnología cada día pues tiene una relevancia más importante en nuestra vida, no solo en todos los ámbitos de nuestra vida, sino también en el ámbito de la salud y el rendimiento, ¿no? Al final, TechInF son unas formaciones que se hacen durante todo este mes de abril aquí en INEF, la Universidad de Deporte, y nosotros aprovechamos estas formaciones para atraer a los mejores profesionales y hablar sobre este tema, la tecnología. Por lo tanto, bienvenidos al primer episodio de TechInF por Why Not. Aquí vais a poder profundizar sobre los temas tratados en las jornadas en un formato totalmente diferente. Preparaos para un mes lleno de conocimiento en tecnología porque se vienen muchas novedades. Y qué mejor manera de empezar este mes con una persona apasionada por la biomecánica y la tecnología, una persona que ya recibimos en nuestra etapa como Starkers, y es un profesor de la casa, y que hoy viene a hablarnos sobre tecnología y sobre todo plataformas de fuerzas, que es una herramienta muy utilizada últimamente por muchos profesionales. Sergio Manzano, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí y de tener una conversación muy interesante, seguro. Hoy estamos rodeados de cosas distintas, ¿eh? La primera vez estuvimos en el piso. La verdad es que esto se ha profesionalizado mucho. Sí. Y esperemos que vaya evolucionando así. Y nada, queríamos empezar el episodio preguntándote una pregunta bastante general acerca de la tecnología. Siempre nos gusta empezar con preguntas generales para contextualizar un poco. Y queríamos preguntarte sobre ese papel de la tecnología, ¿no? Si realmente la tecnología dentro de nuestro ámbito juega un papel más optimizador, es decir, que ayuda a mejorar el rendimiento de nuestros deportistas, o más un rol facilitador, que no necesariamente ayuda a mejorar el rendimiento de nuestros deportistas, pero que nos facilita la vida como profesionales. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que no se puede separar uno de otro, ¿no? O sea, el rol de la tecnología, pues con los avances tecnológicos ha evolucionado mucho y nos permite pues optimizar el entrenamiento, el proceso de entrenamiento, mucho como desde una perspectiva más facilitadora, ya sea desde una perspectiva de salud, prevención de lesiones. Entonces, yo desde esta perspectiva yo diría que es más el tema del contexto, ¿no? O sea, en qué contexto y la justificación por qué usamos ciertas tecnologías. Pero está claro que no se puede separar, en el proceso de entrenamiento no se puede separar una de la otra. Vale. ¿Y los equipos que no la están usando se están quedando atrás? Desde mi punto de vista, sí. La cosa es si nos hacemos dependientes de esa tecnología o no. Está claro que lo vemos a nivel profesional, ¿no? Lo vemos a nivel profesional y cada vez también a nivel clínico, como el uso de la tecnología cada vez es más parte del día a día. Y también más el día a día de las personas, de poder tener acceso a avances tecnológicos a un coste relativamente barato que antes no era impensable, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de tecnologías en ciencias del deporte están aquí para quedarse. La cuestión es qué uso y qué justificación le damos en función del contexto.
Muy bien, porque el ojo clínico del entrenador nos permite hacer una aproximación de cómo está el deportista o lo que necesita, también con test subjetivos, etc. Mientras que la tecnología nos da muchos más datos y con mucha más precisión. He visto que tienes la Whoop, al igual que yo, sí, que al final es una herramienta que te dice un montón de métricas de nuestro cuerpo que pues no las podríamos saber sin llevar este aparato. Y entonces te queríamos preguntar si realmente esa diferencia de precisión de la información es tan importante para hacer un mejor programa de entrenamiento o tomar mejores decisiones. Desde mi punto de vista yo soy una persona como entrenador o como profesional, me gusta tenerlo todo bastante estructurado. Entonces, por la pregunta a nivel del coaching eye o del ojo clínico que me comentáis, es un poco la base, ¿no? O sea, la tecnología viene después. O sea, lo que no podemos plantearlos es queremos optimizar un proceso de entrenamiento o ya sea a nivel de rendimiento o nivel de salud, y plantearnos lo primero de todo, qué tecnología necesito para conseguir X objetivo. Y eso es algo que es un problema que veo muy comúnmente. O sea, los principios de entrenamiento van primero, y los principios y la base del entrenamiento y el conocimiento van primero. La experiencia, o sea, el coaching ahí se coge con la experiencia, no solo yendo a clases o formándonos con cursos. Entonces podemos saber de todo la tecnología, pero la cuestión es, el coaching ahí se desarrolla con el entrenamiento y entrenando a los atletas y encontrarte en múltiples contextos. Entonces, yo creo que la adición de la tecnología ahí es un plus, y está claro que lo debemos integrar, pero teniendo esa base primero. Al final, tenemos que, si miramos al pasado, la gran mayoría de desarrollos a nivel de teoría de entrenamiento y de bases de entrenamiento que conocemos, por ejemplo, a nivel soviético, se hicieron con muy poca tecnología. Y realmente ahora aún seguimos con esas bases. O sea, al final las mejoras que hay a nivel de conocimiento son muy pequeñas, sobre todo en bases de entrenamiento. Entonces, es esa pregunta que nos planteamos, hasta qué punto nos da ese edge, en catalán, en castellano, ese beneficio adicional, cierto uso de la tecnología. Tenemos que ver, como lo que he dicho antes, esa tecnología en nuestro contexto, sobre esas bases del entrenamiento que rol tiene. Y el rendimiento de los deportistas de ahora en comparación con los deportistas de antes, que no tenían acceso a estos avances tecnológicos, ¿ha cambiado debido a esos avances tecnológicos, crees tú? Porque claro, tú mismo has dicho que los conocimientos de base, como podrían ser biomecánica, fisiología, todo esto ya hace mucho que se sabe y no ha evolucionado tanto ese conocimiento en comparación con el avance de la tecnología, ¿no? Entonces, esa diferencia de rendimiento, si es que ha habido, que no lo sé, ¿crees que es debido en parte por la tecnología? Sin duda, yo creo que una parte es la tecnología, pero menos de lo que nos pensamos. Yo estaba viendo, por ejemplo, la evolución a nivel de atletismo, de los récords de atletismo, en condiciones, pues estamos en 1930, 1940, los récords y las condiciones en las que corrían esos atletas o competían esos atletas y versus las condiciones con las que competían y entrenan los atletas de hoy, completamente distintas, y las diferencias no son tan grandes. Si le quitas, por ejemplo, en 100 metros lisos el efecto del viento, efectos aerodinámicos y todo. Entonces, eso nos hace plantear realmente hasta qué punto estamos optimizando el entrenamiento a nivel de rendimiento. A nivel de salud, creo que ya hay muchas más cosas, y no es que las bases del entrenamiento no hayan aumentado o con nuestro conocimiento no haya aumentado. Yo creo que claramente ha aumentado, pero las bases son las mismas. O sea, los principios, esas leyes sobre las que nosotros regimos nuestro conocimiento son las mismas. Entonces, está claro que la evidencia científica, con esa adición de la tecnología, nos ha permitido añadir más. Pero yo creo que sí, que mucho menos de lo que nos pensamos. Entonces, esos atletas de 1930, si tuvieran acceso a la tecnología en esa edad, a lo mejor serían mejores que los que hay ahora. Quizás nos podemos plantear algo más de autocrítica, es si nos estamos alejando demasiado de las bases del entrenamiento. Del hecho de que, pues no sé, el rol que tienen, por ejemplo, las redes sociales, y que podemos tener ese acceso todo tan rápido a métodos de entrenamiento, y nos alejamos de los principios, de lo que realmente funciona, ¿no? De los principios básicos. Y el tema de la tecnología es otro ejemplo, y un ejemplo muy claro. En
en inglés se llama el Shining Object Syndrome, ¿no? El tema de todo el rato vemos algo y si esto lo necesito, esto... Ya. No tenemos ese sistema de decisiones claro de ok, yo quiero la tecnología, qué toma de decisiones y qué aspectos valoro para ver si esa tecnología es lo que necesito yo. Claro, y recibiendo tanta información por las redes sociales, en vez de quedarme con lo nuevo, quizá pues hacer esa autocrítica y ver un poco qué es lo más importante y qué no es lo tan importante. Porque algo que ha salido nuevo y que no he visto nunca, a veces se sobrevalora, ¿no? De, hostia, esto acaba de salir y pues vamos a utilizarlo porque seguro que va muy bien. Pero a lo mejor falta evidencia científica que dictamine que eso sirve de verdad. Claramente. A nivel metodológico, sobre todo, necesitamos esa validez, esa fiabilidad de la tecnología para ver si realmente, ya no que sea aplicable a nuestro contexto, que eso ya es otra cosa, sino que realmente haya estudios detrás de que comparándose con lo que se llama el gold standard, sí, con la tecnología de referencia o el sistema de referencia, si realmente eso se puede utilizar. Y eso nos pasa, y me ha pasado a empezar el entrenamiento cuando era, pues eso, aún más joven, ¿no? Quizás, ¿no? Pero cuando empecé a entrenar, pues eso, de decir, ok, ¿qué tecnologías puedo utilizar para optimizar el rendimiento? Pero es eso, yo creo que nos lo estamos cogiendo en el orden equivocado, ¿no? O sea, es una consideración que viene detrás. No, está muy bien tener esta visión, porque al final siempre hay que tener en cuenta las bases y, en conclusión, pues que la tecnología viene después. Pero bueno, hablando un poco más de tecnología, que al final de esto va el mes de abril, ¿no? Cuando hablamos de entrenar con tecnología, ¿consideras que es un plus? O sea, trabajar con tecnología y, si es necesario, trabajarla cada día. Porque, por ejemplo, en deportes colectivos a lo mejor no se puede trabajar cada día con esa tecnología. Pues si crees que es necesario trabajar con tanta frecuencia o a lo mejor con pequeños estímulos. Desde mi punto de vista, claro, tenemos que diferenciar, o yo le diferencio esa tecnología que nos conlleva, en el sentido de, ok, más salud, más rendimiento, y eso va a determinar mucho ese timing de lo puedo utilizar todos los días. Por ejemplo, hablamos del Whoop, ¿no? Lo mencionas al principio. Esto es una tecnología que nos mide parámetros fisiológicos, ¿sí? Fisiológicos, que para que sean útiles, yo los necesito cierta consistencia en sus datos. Sí. Una variable de frecuencia cardíaca o una frecuencia cardíaca basal de un día a la semana no me sirve de nada. No. Entonces necesito contextualizarlo y ligarlo con los procesos de entrenamiento, esos procesos de supercompensación, mi atleta está adaptándose bien al proceso de entrenamiento. Es para eso lo que lo usamos en muchos casos, ¿no? Cuando estamos hablando pues eso, de rendimiento o de salud. Sí. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado es la logística. Que puedo utilizar esa tecnología en mi día a día. O sea, quizás yo la quiero utilizar, quizás me da datos y yo lo tengo justificado. Claro. O sea, yo te puedo explicar por qué utilizo esa tecnología día a día o la quiero utilizar, pero no puedo. Hablamos de deportes de equipo, el debate de el uso de las plataformas de fuerza, que entraremos después. O sea, yo puedo querer utilizar plataformas de fuerza antes, después del entrenamiento y tal, pero el tema logístico, los aspectos logísticos quizás no me lo permiten, ¿no? Entonces otro es otro aspecto. Y el tercer aspecto muy importante que creo que no se considera es que todo esto lo consideramos desde la perspectiva del entrenador, pero ¿qué efecto tiene la tecnología en el deportista? Yo puedo tener dos deportistas entrenar dos deportistas con el misma disciplina deportiva, mismo nivel, y usar diferente la tecnología. ¿Me explico? Tienen diferentes perfiles a nivel psicológico. Creo que la última semana tuvisteis una charla, ¿no? con Cristina, ¿no? A nivel de psicología. Exacto. Diferentes atletas tienen diferentes perfiles psicológicos y yo es algo que tengo muy en cuenta a la hora de cómo les va a poder influenciar esos parámetros, cómo interpretan esos parámetros dentro del entrenamiento. Tiene un efecto placebo, tiene un efecto estimulante, tiene un efecto de wow, yo estoy saltando menos que el otro día, pues hoy va a ser un entreno malísimo. Yeah.
Si no tenemos eso en cuenta, ese perfil psicológico del atleta, y a todos los hablamos por igual, eso está claro que en deportes de equipo es más difícil porque tenemos una plantilla de jugadores, pero en deportes individuales, cuando tratamos con menos deportistas y podemos hacer un trabajo más individualizado, es muy importante. También yo creo que es importante educar al deportista a trabajar con tecnología, porque en mi deporte cuesta un poco el hecho de entrenar, ¿sabes? Porque no somos profesionales, tal, no sé qué. Y el hecho de que desde pequeño, pues por ejemplo, te eduquen a calentar bien y tú antes del entreno pues hagas tus ejercicios, porque hay mucha cultura en el hockey, pues venga, va, ya entrenamos, no hacemos ni movilidad ni nada. Y si no educas, no lo hacen. Pues también a educar con esa tecnología. Si tú acostumbras al deportista después de cada entreno a hacer un CMJ, pues al final, cuando no lo hagan, dirán, hostia, que yo tengo que ir a hacer el CMJ. O lo mismo con pasarse el roller o estirar o lo que haga falta. Pues pienso que hay muy poca cultura de tecnología en el deporte, y ya un día pues que el preparador físico intenta inventar, pues que, yo qué sé, trae un encoder, trae una plataforma de fuerzas o trae un ejercicio con una tablet, ya el chip del deportista pues le cuesta un poco. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo al final. Y eso creo que cada vez se está integrando más en el desarrollo de los deportistas sobre todo eso, de etapas de formación, de enseñarles pues, ciertos aspectos, ¿no? Ciertos aspectos de su cuerpo, pues esos parámetros de para qué me pueden funcionar. Y creo que es muy importante. A nivel de pretemporada yo lo he visto hacer ok, vamos a medir estos parámetros y por qué lo hacemos. O sea, no es para molestaros, ¿no? Simplemente es para optimizar vuestro rendimiento, claro, para saber vuestra recuperación. Y en función, hay atletas que esto les apasiona y dicen, que esto es muy interesante. Hay otros que les da igual, ¿vale? Pero sí que tienen que tener ver esa importancia de los parámetros. Sí, al final, uno de los principios que ahora mismo no sé cómo se llama, que es un principio del rendimiento, dice que tú hacer consciente al deportista de lo que estás haciendo, que esto le incrementa la motivación. Exacto. Bueno, de hecho antes has dicho un ejemplo de un deportista que, por ejemplo, pues haces un test y ves que ese día no salta mucho y que se puede rayar el deportista, ¿no? Entonces, claro, quizás si no sabe lo que ha saltado ese día, quizá no hay esa rayada mental o ese bloqueo. ¿No crees que toda esa información, todos esos datos que nosotros obtenemos a partir de la tecnología, debemos compartirlo con el deportista, o crees que nos lo tenemos que reservar más para nosotros? ¿O en función del deportista? Yo juego mucho con eso. Vale. En función del deportista. Claro. Función del deportista, y también es el hecho de, no podemos, o sea, nosotros como entrenadores y tener el hecho de nosotros tener esa tecnología no nos debe quitar el componente humano. De que una persona llegue y ponte a saltar, ¿no? O sea, ¿cómo está esa persona? ¿Le ves esta postura recaída? ¿Cómo está esa persona? Entonces, quizás ese día yo le iba a decir, va a hacer el salto, y hemos hablado, y quizás ya no me hace falta el salto. Sí. Hemos hablado antes, vale, hace el salto, me confirma lo que estoy viendo yo, no le voy a decir ha saltado 10 centímetros menos que ayer. O sea, ayer lo estamos viendo. Sí. Estamos viendo. Aquí ajustamos el entrenamiento un poco, ¿vale? En función de... O quizás, no sé, también el hecho de depender tanto de la tecnología, quizás hay situaciones, por ejemplo, pretemporadas, que estamos viendo una bajada del rendimiento, pero quizás no nos interesa eso. Quizás queremos que sea un momento también de trabajo a nivel mental, de que el sujeto pueda ir a través de esa fatiga, etc. Entonces, también depende mucho de esas características, ¿no? Pero sí, claro que... Y has dicho que eres una persona que le gusta tenerlo todo muy planificado, pero ¿qué opinas de esta tendencia que hay ahora de cuantificarlo todo? De que si no tengo el RPE más lo de los GPS más todo, pues voy ciego. A ver, desde mi punto de vista, o sea, yo soy muy cuadriculado en lo que creo, o sea, en el sentido, en mis bases de lo que yo creo cómo debe ser el proceso de entrenamiento. Después, como yo desarrollo en el día a día ese proceso de entrenamiento con los diferentes atletas, ahí soy mucho más flexible. Me refiero a eso, con el ser más cuadriculado. Está claro que eso nos da una información, pero eso no puede ser
Yo lo digo mucho, o sea, al final muchas tecnologías y las variables que nos dan tienen que tener un efecto confirmatorio. Confirmatorio en el sentido de, vale, tengo una. Con una quizás no me es suficiente, o quizás sí que me confirma lo que yo estoy viendo, pero, ok, dame otra. Y entonces, si ya tengo diferentes variables que me apuntan hacia un sitio, ya puedo estar más confiado al decir, ok, quizás hoy toca ir un poco más para atrás o podemos ir más para adelante. Y si pasa lo contrario, el atleta, por ejemplo, está muy motivado y lo ves con mucha energía, pero después te salta menos y encima te ha dicho que otra variable que está cansado, o al revés, que está muy cansado pero salta y salta bien. Yo aquí tiraría mucho de historia. Yo aquí sería, por ejemplo, mucho más precavido si esto es la primera vez que me le pasa a ese atleta en comparación de si yo conozco a ese atleta, llevo entrenándolo 2 años, me dice eso y sé cómo responde ante estas situaciones. Quizás su forma de, hablamos de perfil psicológico, su forma de, por ejemplo, él ha tenido algún problema, yo sé que ha tenido algún problema a nivel personal, y su forma de lidiar con ello es entrenar, ir al máximo, porque esto le quita la mente. Pues yo tengo que tener en cuenta, ¿es lo más óptimo en ese momento? No lo sé, ¿vale? No sé cómo he respondido en otras situaciones. Para mí el parámetro clave es como si lo conozco. Si no lo conozco, más precavido. Si lo conozco, quizás podemos tirar, en este caso que dices tú, pues quizás podríamos seguir entrenando fuerte por mucho que alguna métrica me diga, o que cómo está la última semana de esas métricas. O sea, esta variable de frecuencia cardíaca estaba súper bien y ahora hay un bajón clarísimo. O hay un bajón que está un poco bajo por la media. Pues quizás no. Depende mucho del contexto. Sí. Esa respuesta un poco fácil de dar, pero... Bueno, pero al final no eres el primero ni el último que nos va a dar esta respuesta y siempre hay que individualizar. Es la más exacta, siempre. Sí. Sí. Y bueno, Sergi, antes de pasar a hablar específicamente sobre las plataformas de fuerzas, que es un temazo, vamos a hablar sobre esa tecnología. Si tú crees que hay más tecnología disponible que en comparación con el conocimiento que nosotros tenemos sobre ella. Y si crees que esto puede ser un peligro, utilizar mal la tecnología. Claramente. O sea, el conocimiento, más conocimiento... A ver, yo creo que sí. O sea, creo que el ritmo al que hay avances tecnológicos muchas veces va más allá de nuestro conocimiento. Eso no quita que nosotros no podamos formarnos en eso. Pero creo que muchas veces esa tecnología pues tiene que estar justificada, ¿no? O sea, esta tecnología va asociada a valorar algún constructo, ¿no? O sea, yo quiero valorar fuerza, ¿vale? Pero es que hay diferentes manifestaciones de la fuerza, por ejemplo. Entonces, ¿qué estás valorando con qué? Entonces, lo que he dicho antes, primero, conoces tus bases de entrenamiento, perfecto. Conoces el constructo que tú quieres evaluar, perfecto. Esa tecnología lo evalúa bien. Lo evalúa bien, es muy general, pero a eso me refiero metodología, o sea, lo evalúa de forma a nivel válida, o sea, evalúa lo que quiera evaluar y a nivel de fiabilidad, es consistente, ¿sí? Es por eso que yo siempre lo digo, necesitas tu sistema de decisión, o sea, no puede, cada vez que te salga algo y dices, esto me lo quiero comprar, paso para atrás, porque seguro que tiene aspectos positivos, pero también puede tener aspectos negativos. O tiene aspectos que yo no, en el mismo momento de la ilusión que decías tú al principio de ver una tecnología nueva y dices, ¡buah, esto va a ser súper bien! Vale. Paso para atrás, costes, necesidades que tengo ahora en mi sistema de entrenamiento, quizás no lo necesito, lo quiero, pero lo necesito. Pues los costes. Es que el coste claro, también es que es otro tema. El coste es otro tema. El coste me lo puede permitir la logística. Y ahora ya nos vamos al contexto. ¿Entreno solo a deportistas individuales? Si entreno solo a deportistas individuales significa que en muchos casos me lo voy a tener que comprar yo. Si entreno a deportistas de equipo, quizás ese coste lo puede asumir el club. Claro. Son muchas cosas. Y realmente pues hay muchos avances tecnológicos, pero es tecnología, mucha de esa tecnología es de un alto coste.
a nivel económico. Entonces, quizá de un 100% de profesionales que les iría bien utilizar esa tecnología, quizá hay muy pocos de ese porcentaje total, de ese 100%, no sé el porcentaje, pero es menos de un 50%, pero mucho menos. Sí, está claro. A ver, yo creo que siempre hay, o sea, una vez estás dentro de este mundillo, ¿no? Siempre hay esos recursos que prácticamente todo el mundo los puede tener. Una MyJump Lab, o sea, con distintos, claro. O sea, estas aplicaciones que al final son mensuales o puedes comprarlas para siempre, pero son muy baratas, o sea, y esto y lo digo, es espectacular para el preparador físico, para el profesional que quiere empezar desde el principio, o sea, para entender, ya no solo para usarlo, sino para entender y ganar experiencia en este uso dentro del proceso de entrenamiento, cómo integro de estas diferentes, o a nivel de frecuencias cardíacas, a nivel de, pues, ¿qué necesito y valorarlo consecuentemente? Y ya que hablábamos de conocimiento, porque también no olvidemos que esto va dirigido a esas personas que están en las formaciones y ahora nos vienen a escuchar, ¿cómo y dónde nos podríamos formar? Porque sí que existen muchos cursos de aplicaciones, pues hay algún máster. ¿Dónde nos podemos formar sobre tecnología? Muchas veces, a ver, está claro, tenemos esta formación más, bueno, el máster no somos, ¿cómo le llaman? Académica. Más académica, más típica. Sí, más reglada, ¿no? Podríamos decir. Y después tenemos la de decir, por ejemplo, muchas plataformas de muchas... de empresas. Eso. Las empresas muchas veces dentro de su tecnología tienen guías para cómo utilizar esa tecnología porque la quieren vender. Sí. Entonces, claro, una forma para vender tu tecnología es hacer cursos con esa tecnología, algunos son de pago, pero otros no. Por ejemplo, aquí en INEF trabajamos con Valt. Valt es pues trabajan con mucho. Ahora mismo quizás es de las empresas a nivel de tecnología deportiva de las más conocidas. Sí. Y tiene una gran cantidad de guías de cómo utilizar su tecnología en diferentes contextos, en entrenamiento de fuerza, en valoración de fuerza, en valoración de rendimiento, valoración de salud, múltiples ámbitos. Entonces, claro, eso te da un plus. El hecho de tú ofrecer este servicio, pues hace que, claro, nosotros podamos aprender de ello. Y entonces muchas veces es, yo, ¿cómo le diría a alguien de aprender? Pues vale, podemos tener esa formación que nos da la carrera, nos dan los másters, que sí que hablamos un poco del tema de tecnología. La otra es, ¿cuál es el mínimo nivel que yo de tecnologías a nivel de coste que puedo adquirir yo, lo que hablábamos antes, ¿no? Y cómo puedo ganar experiencia con eso. Entonces estamos aquí, porque al final la experiencia práctica siempre va a ser la mejor, siempre va a ser la mejor. Sí, entonces, ¿qué aspectos o qué tecnología yo puedo usar a nivel de un coste relativamente barato y ganar experiencia con ello? Y después irnos a formaciones más especializadas. Me interesa mucho más pues la aplicación hablamos termografía, de dinamómetros, de plataformas de fuerza. Pues vamos a ver si esas empresas lo ofrecen. Y después también literatura científica. Entonces, en literatura científica lo bueno de la literatura científica es que nos lo aplica. O sea, no solo nos habla de esa tecnología, sino cómo se aplica en diferentes contextos para diferentes objetivos. Muy bien, pues ahora que ya sabemos dónde formarnos, entraremos en el tema de plataforma de fuerzas y un poco para la gente que no está familiarizada con la herramienta, ¿qué es una plataforma de fuerzas y qué nos permite medir? Bueno, pues la plataforma, yo voy a tirar bastante para casa, desde una perspectiva bastante mecánica, pero bueno, si está bien. Un poco más. Entonces, al final las plataformas de fuerza lo que nos hacen son plataformas que tienen unos sensores que se llaman, pueden ser o piezoeléctricos o galgas de tensión, ¿vale? Y esas galgas de tensión, por ejemplo en el caso de Valt, ¿sí? Tienen unos sensores de carga que miden lo que se llama el estrés mecánico, ¿vale? El estrés mecánico, ¿sí? Es fuerza por el área, partido por el área. Entonces eso se equivale pues a la fuerza que está ejerciendo una persona encima de esa plataforma. Yo oí un biomecánico que me gusta mucho, que hablaba como las plataformas como unas básculas de peso en esteroides, ¿no? Pero al final es eso, al final sí. Son eso, las básculas, o sea, las plataformas de fuerza. Nosotros cuando nos vamos a pesar, pues lo que estamos midiendo, ¿sí? es esa masa, ¿no? Y ese efecto de la gravedad sobre esa masa, ¿no?
Entonces, cuando vamos a esas plataformas de fuerza, ¿vale? Estamos midiendo eso. Entonces, las plataformas se rigen por, supongo que la audiencia estará familiarizada con los conceptos de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, el hecho de que yo aplique una fuerza sobre esa, en este caso mi peso y la fuerza de la gravedad sobre esa plataforma, pues causa una fuerza de reacción. Entonces mide, o sea, para ello puedo medir mi peso, ¿sí? o mi masa en esa plataforma de fuerza. Y después hay esa segunda ley de Newton que nos habla de el movimiento. Entonces, esas métricas fuerza-tiempo que nosotros podemos sacar de esa fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Es lo que nos permite medir las plataformas de fuerza a través de esa aplicación de fuerzas que hacemos sobre la plataforma. Y a nivel práctico, ¿qué podemos determinar a partir de la utilización de las plataformas de fuerza? ¿Podemos detectar asimetrías? ¿Podemos determinar qué perfil es ese deportista? Si es un perfil más muscular, si es un perfil más elástico. ¿Qué otras cosas podemos descubrir de nuestro deportista a partir de la utilización de las plataformas de fuerza? Al final, creo que lo tocaremos esto más adelante, pero al final aquí hablamos de las causas del movimiento, ¿no? Hablamos de la cinética. Lo que nos permite las plataformas de fuerza son es valorar la cinética. Sí. Entonces, por otro lado, hay el concepto de cinemática, que es la descripción del movimiento, un poco más lo que vemos, esas velocidades, esas aceleraciones, un poco más, pues eso, la parte más, no cualitativa, sí, pero sí, semi-cuantitativa del movimiento, nosotros poder analizarlo al verlo. Entonces, esas plataformas de fuerza nos permiten, desde mi punto de vista, ver esa estrategia, ¿sí? Esa estrategia detrás de un movimiento o de un objetivo funcional. ¿Vale? O sea, al final nosotros, por ejemplo, el caso más y tiene ciertas limitaciones que ahora entraremos en eso, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un salto, pues yo en el salto puedo valorar muchas cosas, pero una cosa que normalmente, el salto lo puedo valorar la altura de salto, pero cómo ha llegado ese deportista a esa altura de salto, no lo sé, ¿vale? Lo puedo ver a nivel cualitativo de ojo, ¿sí? El coaching eye que hablamos antes, pero claro, no somos tan listos, ¿no? Para poderlo determinar esa curva. Entonces, claro. ¿Qué nos da? Pues nos da cómo es esa estrategia de aplicación de fuerzas del deportista. ¿Y por qué son tan importantes conocer las fuerzas? Porque las fuerzas son esas causas del cambio del movimiento. Entonces, las fuerzas son la base. Conocer las fuerzas es la base de este concepto. Y lo que se ve mucho en rendimiento son dos tests que se hacen en esta plataforma de fuerzas, que suele ser el CMJ, que es el salto con contramovimiento, y el IMTP, que es el Isometric Mid-Thigh Pull, que es para determinar la fuerza isométrica máxima. En un contexto deportivo se suelen utilizar estos dos. ¿Crees que son los más adecuados en este contexto? Voy a empezar por un tema de limitaciones, vale. Y después iremos a tu pregunta. Tenemos que tener en cuenta que las plataformas de fuerza, o sea, sabemos la complejidad del movimiento deportivo, de la mayoría de técnicas deportivas. Entonces, esa complejidad muchas veces no la podemos analizar con las plataformas de fuerza a nivel logístico, porque al final una plataforma de fuerza es lo que es. A no ser que tenga muchísimas plataformas de fuerza juntas, que las pueda... O sea, por ejemplo, yo creo que lo vimos, lo enseñé en la asignatura, había en Japón tienen una pista de atletismo, 100 metros, toda llena de plataformas de fuerza. Entonces, con eso puedo analizar, por ejemplo, pues el sprint lineal, todos los pasos. En cada ciclo de apoyo, lo que ha dicho. Imagínate esto con Jackson con las vallas. Sí, una locura. Claro. Entonces, en el caso del sprint tenemos las fotocélulas, que no nos da lo mismo, pero nos da otra información. Las fotocélulas nos dan esa variable cinemática, la velocidad. Podemos calcular velocidades, aceleraciones, pero claro, ¿cómo llegamos a esas velocidades y esas aceleraciones? Pues necesitamos el cálculo de fuerzas, ¿vale? Esas fuerzas de reacción al suelo. Entonces, claro, muchas veces, esto lo quiero remarcar porque estamos en esa valoración cinética del movimiento, muchas veces estamos limitados a los patrones de movimiento que nosotros queremos analizar. Entonces, a partir de eso ya nos tenemos que ir a otras tecnologías como sería el análisis tridimensional, con sistemas de captura de movimiento, que es algo mucho más complejo, pero que sí que nos permite calcular esa riqueza motriz del movimiento, que quizás en las plataformas solo podemos estar limitada a ciertos patrones de movimiento.
Sí, sí. Entonces, respecto a lo que me comentabas de la pregunta, para volver a rebobinar. Claro, entonces, por ejemplo, a estos dos tests, el CMJ y el IMTP, al final serían como alternativas, ¿no? Porque no podemos hacer un gesto deportivo en una plataforma de fuerzas de 1 metro cuadrado. Tenemos que buscar una alternativa y quizá estos dos tests son algunas... manifestaciones de puntos, son test que son muy buen reflejo de las capacidades neuromusculares del deportista. Entonces tienen mucha investigación detrás y el hecho que tenga tanta investigación detrás pues nos da esa seguridad de ese constructo, ¿no? Yo quiero valorar esa fuerza isométrica máxima, tengo claro que esta constructo, esa fuerza isométrica máxima tiene unas características y sé que el IMTP lo valora. Y ahora sí puedo barrer un poco para casa. En deportes que no estamos en contacto en el suelo, como por ejemplo en el hockey patines o en el hockey hielo, claro, ¿ves esa transferencia con el CMJ? Yo creo que sí, porque no tenemos que irnos completamente a la especificidad, a decir, vale, ok, es un gesto completamente distinto, porque al final aquí nuestro objetivo ya no es tanto valorar un gesto específico, ¿sí?, sino como valorar esas condiciones, esa capacidad neuromuscular del atleta, vale, en diferentes manifestaciones. Y entonces comentabais si el CMJ y el MTP son las herramientas más adecuadas. Como siempre, depende del contexto, pero se utilizan mucho porque tienen mucha evidencia detrás. Entonces, desde mi perspectiva, el CMJ sí, porque el IMTP, cada vez yo creo, estoy casi más convencido, y también por charlar con otros compañeros, de que el IMTP tiene ciertas limitaciones. O sea, por ejemplo, en weightlifters, en levantadores olímpicos, sí, te lo compro. Pero, por ejemplo, en deportistas, si lo aplicas en deportistas de equipo, deportistas, ¿qué le pasa? El tema de la falta de agarre es un problema. Y la técnica, hay un componente técnico en el IMTP. O sea, aunque no lo parezca, hay un componente técnico. Desde mi punto de vista, mucho más útil utilizar un squat. ¿Un squat con qué? Con un cinturón. Sí, vale. Le estás quitando todo ese componente de agarre, sí, al deportista. Entonces, el deportista simplemente le dices, venga, el máximo arriba que puedas contra el suelo y arriba, ¿no? Entonces, eso nos da un poco, nos quita esas limitaciones que quizás pueda tener el MTP. Muy interesante combinar los dos porque nos trata un poco los dos extremos, ¿no? De esos componentes de las manifestaciones de la fuerza, esa fuerza máxima isométrica, ¿sí?, sin movimiento, lo máximo que puedas dar, a un componente mucho más dinámico, mucha más velocidad, mucha más coordinación, demandas de coordinación segmental en el CMJ. Entonces, yo siempre lo digo, siempre que puedas, intenta valorar diferentes manifestaciones de la fuerza, reactivas, pues eso, más concéntricas, más dominantes a nivel excéntrico, para tener esa visión un poco más del perfil del atleta. Pero solo con estas dos está claro que nos puede dar muchísima información, sin necesidad quizás ya ni de hacer un test o una aproximación de RM, por ejemplo, en deportistas de equipo. Sí, ahora cada vez yo creo que se está yendo mucho menos al concepto de repetición máxima dinámica, más que nada por el tema de seguridad y del tema de que en esto nos puede dar una aproximación de esas capacidades de fuerza máximas del deportista muy buena. Claro. Y ya entrando más en el tema del CMJ, ¿por qué es tan importante desglosar el movimiento en distintas fases y no tener en cuenta solamente la altura del salto o el RSI? A ver, al final el hecho de que desglosemos ese gesto deportivo viene bastante influenciado por la biomecánica, ¿no? Porque al final cuando hacemos un gesto deportivo, desde esta perspectiva mecánica, para facilitarnos la vida, lo que hacemos es pues dividirlo, ¿no? Entonces, porque cada fase tiene unos factores críticos o unas características que las diferencia de las otras. Entonces nosotros podemos tener diferentes parámetros. En el CMJ lo dividimos, hay diferentes formas de dividirlo, por ejemplo, en tipo de contracción, excéntrica, concéntrica, isométrica en la parte de abajo. Cuando usamos plataformas de fuerza se divide en función muchas veces del comportamiento también a nivel del centro de masas, ¿vale? Entonces, esas fases que tenemos, por ejemplo, tenemos la fase de pesado, ¿vale? Que es muy importante que yo cuando estoy haciendo un salto, por ejemplo, el sistema o la plataforma tiene que calcular mi peso, ¿vale? Mi peso inicial. Entonces, después hay una fase unweighting, ¿sí? Que es que ligeramente durante un momento hay menos peso en esa plataforma por esa acción hacia abajo del centro de masas. Y después tenemos fase braking, o que se acostumbra a asociar con la fase excéntrica. Y después fase concéntrica, fase de vuelo y landing, que es el aterrizaje. Esas serían las fases
que se acostumbran a usar en literatura o a nivel cuando analizamos desde una perspectiva de plataformas de fuerza. Entonces la diferenciamos sobre todo pues, por las características que tiene la fase, desde mi punto de vista, la fase excéntrica y la fase concéntrica, desde mi punto de vista. Esas serían la principal distinción entre las fases. Vale, hemos comentado las fases del CMJ. Estas fases, o sea, claro, nosotros después de hacer ese CMJ en la plataforma de fuerzas, nosotros lo vemos en una pantalla cómo han sido esas fuerzas o esa evolución de la fuerza en una tabla de fuerza-tiempo, ¿no? Y vemos la fuerza que se hace a medida que avanza el tiempo. En esa evolución de esa curva, pues vemos que no solo hay un pico de máxima fuerza o del pico máximo de fuerza, sino que vemos dos a veces. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Cuándo se produce ese pico máximo de fuerza y por qué a veces aparecen dos? Vale, ahora os voy a dar una respuesta que os va a gustar, porque nunca gusta. Bueno. Es que aún no está claro, porque ha habido algunos estudios estamos hablando de... Bueno, antes de esto me gustaría hablar de que, pues, como habéis dicho muy bien, la plataforma de fuerzas nos da métricas fuerza-tiempo. Eso es muy importante. No nos da potencias, no nos da... Esos son cálculos que nos hacen los algoritmos, o ciertos algoritmos después. A partir de de esos datos. Entonces son datos derivados. Sí. Entonces es importante saberlo. Nosotros lo que calcula la plataforma de fuerzas es una fuerza en un tiempo. ¿Vale? Y a partir de esto, todas las empresas pues tienen sus algoritmos para calcular todo, pues, a partir de las leyes de la mecánica y todo. Esto es importante. Que también esos datos son válidos. O sea, no quiere decir que porque no te lo den la plataforma de fuerzas no lo podamos utilizar. Exacto. Son completamente válidos. Muchos de ellos se utilizan muchísimo, pero simplemente para tener claro que nos da esa plataforma de fuerza desde una perspectiva mecánica. Después nos encontramos con habéis hablado de la forma de esa curva fuerza-tiempo, ¿no? Que es lo que miramos. Y sí que es verdad que en los saltos nos puede dar una curva que se dice unimodal o una curva bimodal, que tiene doble pico. Entonces, hay bastante debate entre entrenadores, entre investigadores, de si el hecho de que sea una u otra habla de eficiencias o ineficiencias musculares, habla de si hay una pérdida a nivel de coordinación intermuscular quizás. Entonces, por lo que yo he leído y por lo que he visto, es que no depende tanto de la forma de la curva, sino de dónde se produce el pico de fuerza. Vale. Entonces, el pico de fuerza tendría que producirse muy cerca de esa parte isométrica del movimiento. Vale, cuando estamos abajo. Cuando estamos abajo, sí, muy cerca. Entonces, hay muchas variaciones en función de dónde está el pico. Nos encontramos simplemente de la unimodal a la bimodal. En una bimodal en que entre el pico es primero en la fase excéntrica o otro que el pico es a la fase concéntrica. Entonces hay muchas variaciones y yo siempre digo una cosa, es que antes de empezar a hablar de si es importante bimodal o unimodal, el atleta es consistente. Porque, vale, claro, imagínate que yo veo, vale, sí, mi atleta tiene un unimodal o bimodal, perfecto. Pero ahora hace otra, era unimodal y ahora hace otra y ahora es bimodal. Después otra y es unimodal. Claro. Entonces, claro, digo, a ver, aquí algo pasa. Entonces, porque esto también se ha investigado, esa consistencia de la curva. Vale. Y por eso hay tanto debate de decir, porque se ha visto que no se ve tan claramente decir, ok, una es mejor que la otra, ¿cómo determinamos que una es mejor que la otra? Pues salta más alto o no. O sea, vale, nuestra forma de decirlo, en muchos casos sería... Ok, la bimodal, por ejemplo, saltan más que la unimodal. Entonces podemos decir que quizás es más eficiente. ¿Vale? Pero no es el caso. Entonces también he visto algún estudio que nos habla de que quizás la bimodal se puede llegar a asociar a a un mejor componente de patrón de activación a nivel articular. Pues que se activa de proximal a distal, que sería en teoría la activación óptima. Vale. O sea, normalmente cuando hacemos un salto, pues queremos que haya primero una activación proximal a nivel de la cadera, después a nivel de rodilla y después a nivel de tobillo. Entonces, que quizás eso es un estudio relativamente reciente que nos podría indicar eso. Pero también he visto completamente lo contrario. O sea, estudios que dicen que bimodal es ineficiente porque por este bajón que hay después del primer pico. Vale. Entonces, desde mi punto de vista es consistencia y
y si dentro de tu contexto quizás tengo 20 jugadores y ves que los que saltan más son los de bimodal, pues quizás tú puedes decir, a mí me ha salido esto. Pero ahora mismo a nivel científico no hay un consenso. Claro, sobre esa variabilidad del deportista, supongo que es súper importante porque, claro, o sea, el CMJ tiene un cierto componente técnico. O sea, no es solo hacer fuerza y ya está, no es una simple contracción muscular. Entonces, esa técnica puede variar si el deportista no ha hecho un CMJ en su vida, ¿no? Y por eso es importante tener en cuenta que quizá el deportista no sabe hacer siempre bien un CMJ. De la misma manera que, por ejemplo, si yo hago un salto y aterrizo con una pierna, quizá la primera aterrizo bien, pero la otra no acabo de aterrizar bien. No sé, al final hay esa variabilidad porque no somos robots, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y eso que has comentado también, que lo considero súper importante, tener en cuenta sobre todo cuándo se produce ese pico, ¿no? Porque en función de cuándo se produzca ese pico de fuerza máxima, porque cuando se produzca nos va a dar cierta información, ¿no?, sobre ese deportista, si es más fuerte en esa fase excéntrica, si es más fuerte en esa concéntrica, y eso nos puede dar información pues para después tomar mejores decisiones, poder hacer mejores programas de entrenamiento más individualizados, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, claramente eso nos puede dar... Al final yo creo que es una orientación bastante interesante, el hecho de podernos, o sea, que esa evidencia nos haya indicado que esto quizás es un factor importante, ¿no?, donde se produce ese pico de fuerza, más que la estrategia del movimiento. Y yo creo que al final es eso, al final lo bueno de estas plataformas y la mayoría de softwares es que nos dan, bueno, lo bueno y lo malo, que ahora llegaremos a eso, que nos dan bastantes datos de los que nosotros podemos filtrar. Y nuestra capacidad de filtrar entre toda la cantidad de datos y de métricas que hay va a ser un poco lo que hemos hecho muchas cosas para determinar si yo saco algo bueno de ese análisis o no, ¿vale? O sea, porque si quiero saber la altura de salto, no hace falta tener plataformas de fuerzas. No hace falta. MyJump y llegando, ¿no? Plataformas de contacto. O en la pared. Exacto. Rayitas. A la vieja escuela. Ya está. Ojímetro. No hace falta, ojímetro también, sí. Entonces, tengo que sacarle partido. Tengo que mirar, por ejemplo, hemos visto que la contracción, o sea, el nivel de la fase excéntrica es muy importante. Pues porque tiene cierta lógica, ¿no? La fase excéntrica es lo que viene después viene antes de la fase concéntrica. Entonces, todo lo que hagamos antes influencia lo que viene después. O sea, ahí lo encuentro un sentido bastante lógico. Entonces, y ahora cada vez se está poniendo mucho más énfasis, pues eso, en el RFD, en el Rate of Force Development excéntrico, cómo de importante es. Y pues eso, al final yo creo que diferentes atletas van a conseguir diferentes estrategias y eso nosotros lo podemos ver a través de cómo son sus curvas a nivel de fuerza-tiempo, y creo que eso es lo más interesante que nos puede dar esas plataformas de fuerza desde esta perspectiva del salto. Sí. Y antes hemos comentado que hay como esa diferencia, que no necesariamente tiene que ser muy marcada, pero entre deportistas más musculares y deportistas más elásticos, que se dice mucho de esa diferencia, que es importante conocer esa diferencia en el alto rendimiento, ¿no? Que incluso diría que nos dijo Axel Novellas que también se puede medir por el ángulo infraesternal, sí, diría, pero aplicado a la plataforma de fuerzas, en función de esa evolución de la curva fuerza-tiempo, después de hacer un CMJ, ¿cómo podemos determinar si es un deportista más elástico o un deportista más muscular? Si realmente tú le ves importancia a determinar si es un deportista elástico o más muscular. Sin duda. Es importante. Desde mi punto de vista es importante. Quiero también decir, es lo que comentabas de Axel Novellas, él está ahí relacionado con el ángulo infraesternal, pero también no solo necesitamos las plataformas de fuerza, lo podemos hacer también a nivel cinemático. Lo digo porque aquí no hace falta no hace falta esa tecnología. Antes de llegar a las plataformas de fuerza, nosotros podemos tener ciertas indicaciones de, ese atleta es más elástico, es más muscular en función de cuál es su estrategia en el salto a nivel de técnica. Y después eso lo vamos a ver reflejado en la plataforma de fuerzas, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues los atletas elásticos muchas veces, la mayoría de veces, no van a usar un rango de movimiento tan marcado, van a tener menos rango de movimiento,
y en muchos casos utilizan una estrategia más dominante de cadera. Sí, o sea, son más la utilización de los extensores de cadera, ¿vale? Entonces, el hecho de utilizar menos rango de movimiento es porque pueden poner una fuerza excéntrica mucho más rápida, ¿vale? Y puedes utilizar esa energía elástica a nivel de ciclo, estiramiento, acordamiento mucho mejor que los que son más musculares. ¿Vale? Y esto está relacionado con lo que hemos hablado del ángulo infraesternal, y que si tienes un ángulo infraesternal más cerrado, ¿sí?, acostumbran a ser los deportistas más elásticos. Los que son más abiertos, ¿sí?, más abiertos a nivel de ángulo infraesternal, acostumbran a ser los deportistas más de carácter muscular. Entonces, esos deportistas de carácter muscular van a tender a se van a ir a su... ¿Cómo se llama? A lo que les favorece, que es ese componente contráctil, el poder usar esa musculatura, porque estos serán los típicos jugadores que a nivel de gimnasio pues van a tener valores de fuerza dinámica máxima mucho más altos, etc. ¿Vale? Entonces, estos, para explotar ese componente contráctil, yo necesito un poco más de rango de movimiento. Entonces, son los que van a tener ese tiempo de contacto mucho mayor, ¿vale?, para aumentar ese impulso. Al final, lo que queremos es aumentar el impulso, que es la área dentro de la fuerza-tiempo. Entonces, son dos estrategias diferentes para aumentar ese impulso, que ese impulso nos va a determinar la altura de salto. Dos estrategias, y en función, ya digo, las características antropométricas van a influenciar mucho en eso. Vale, que bueno, justamente hemos mencionado ya varias veces que conocer la cinemática del CMJ es importante. Ahora vamos a por ello, porque la cinemática del CMJ no se puede ver en la plataforma de fuerzas. Hemos dicho, la plataforma de fuerzas nos permite ver pues la fuerza que se hace en el suelo, o sea, la cinética del movimiento, pero no podemos ver en una plataforma de fuerzas en qué ángulo extiende la cadera, si la extiende antes de la extensión de rodilla, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué importancia le das a centrarnos mucho en ese análisis de la cinemática y si hay una técnica correcta, si hay una manera determinada para ser más eficiente en ese movimiento y hacer que el deportista pues salte más alto? Sí. A ver, yo diría cosas generales, porque al final lo que decimos, cada atleta es un mundo, y yo creo que una de estas primeras capas es lo que hablamos de elástico y muscular, ¿vale? De qué estrategia va a utilizar más. Entonces, yo eso se lo comento a veces a los alumnos, les digo, ok, al final una curva de fuerza de tiempo, nosotros siempre explicamos la cinética después de la cinemática. Entonces, la curva de fuerza de tiempo, tú deberías ser capaz de ver esa curva de fuerza de tiempo e imaginarte cómo es el movimiento, vale, en la vida real. Entonces, si yo veo que esa curva fuerza de tiempo quizás no es muy empinada, sino que es mucho más aquí, lo que estoy viendo es que el atleta no está bajando muy rápido. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es una pendiente muy grande, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero es, la cinemática es muy importante, pero no son dos compartimentos estancos. Vale. Primero, o sea, si tengo la cinética y tengo la capacidad de tener esa plataforma de fuerzas, ok, esa curva, ¿cómo se vería a nivel cinemático? Me lo imagino. Y después, cuando yo analizo a nivel cinemático, súper importante, es un poco también el coaching eye que hablábamos antes. Ya no es solo hacerle un análisis de los ángulos muy específicos, sino tener la capacidad de ver muchas veces ese salto o ese patrón motor y decir, ok, aquí hay algo mal. Aquí hay alguna cosa que no me encaja, o hay algún déficit en cierta articulación, ¿no? Entonces, para optimizar esa técnica, que es lo que me preguntabas al final, tiene el componente individual, pero una cosa muy importante es el tema de la coordinación. O sea, sabe utilizar bien los brazos, por ejemplo. En el CMJ no utilizamos los brazos, pero en la mayoría de los saltos utilizamos los brazos. Pues nosotros, por ejemplo, en las prácticas lo hacemos. Hacemos un salto sin brazos, un salto con brazos. Y a los primeros saltos, ¿qué les pasa? Pues que no hay diferencias casi entre un CMJ y un salto con brazos. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados. Pero normalmente tendría que haber una cierta diferencia, bueno, bastante grande, entre el uso de brazos y el uso de los brazos, que es el componente coordinativo. Como más brazos o más elementos le ponga al movimiento, más complejo coordinativamente va a ser. Y otro aspecto es lo que hablábamos del patrón de activación. Yo creo que desde mi punto de vista, bueno,
se ha demostrado que el mejor patrón es a nivel de activación proximal hacia distal, ¿vale? Cuando se afecta ese patrón de coordinación, el movimiento no es tan eficiente. Vale. Podemos incluso llegar a ver cómo se extiende la rodilla antes de la cadera. Si se extiende la rodilla antes de la cadera no puede actuar de una forma correcta. No puede, al final, la articulación que puede generar más potencia, entre comillas, es la cadera. Y así nos vamos a nivel estructural, a nivel de hipertrofia. Hay mucha hipertrofia ahí, como en los músculos. Entonces, claro, empezamos ahí y hay esta secuencia cinética en la cadena, ¿vale? Y esa secuencia se ha demostrado que es la mejor porque se ha relacionado con una mayor altura de salto en la mayoría de casos. Esta secuencia se ha visto en la mayoría de acciones balísticas. Por ejemplo, cuando estamos lanzando, cuando hacemos un lanzamiento, al final un salto es un símil de un lanzamiento en el tren superior, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, en el lanzamiento de béisbol empezamos con una activación proximal a nivel del hombro y después terminamos con la distal, y hay una sumación de los impulsos a nivel de las distintas articulaciones, ¿vale? Entonces, cuando vamos al tren inferior es lo mismo. ¿Vale? Más o menos lo que queremos es esta activación de proximal a distal, ¿vale? Si vemos alteraciones muy claras en esa activación, pues puede haber problemas. Otra cosa muy importante es también el hecho de que, yo me puedo plantear otra perspectiva, es yo puedo valorar cada articulación, por ejemplo, a nivel isométrico, si hay deficiencias a nivel de cada articulación. O sea, ser mucho más, decir, es que yo lo quiero saber sí o sí dónde está el déficit. Pues que puedo ir, por ejemplo, de articulación a articulación y ver si hay asimetrías, ver si hay déficits y si me está compensando en algún sitio. Por ejemplo, si no es fuerte a nivel de complejo pie-tobillo, pues claro, ese es el primer contacto que tiene con el suelo. Entonces ya su sistema, si eso no está fuerte, si eso es un sistema rígido, ahí hay un problema, porque ya enviamos por vías a nivel neuromuscular, ya enviamos información de que esto no es seguro. Entonces ya el input a nivel nervioso ya baja, ¿vale? Entonces, son muchas cosas, está claro que son muchas cosas, pero bueno, yo lo que me fijo principalmente es eso, ese patrón de coordinación, ese uso de los brazos, y después sí puedo ser mucho más específico y ver diferentes músculos o diferentes asimetrías intramúsculos, pues eso da bastante información también. Vale, y esa manera de ejecutar el movimiento, claro, tú lo ves, lo analizas, ves lo que pasa, pero claro, yo creo que es importante determinar la causa, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es por una descompensación muscular? ¿Es por una falta de conocimiento de la técnica? Claro, porque pueden haber distintas causas. ¿Cómo podemos determinar la causa? Pues desde mi punto de vista es lo que hablaba antes de un poco test confirmatorios y test discriminatorios, ¿no? Vale, yo lo hago saltar, entonces yo me puedo crear una imagen mental de qué aspectos, en función de mi experiencia, en función de cierta literatura, qué aspectos pueden influenciar a que esa técnica no sea la óptima. También nos tenemos que preguntar qué técnica es la óptima. ¿Qué definimos como un mal salto y qué definimos como un buen salto? Es que ahora me puede venir uno que salta dentro de los parámetros técnicos fatal, pero te vuela. Y te vuela, ¿sabes? Entonces, que sí, porque quizás está compensando por todos los sitios, pero está consiguiendo su objetivo funcional, está saltando una barbaridad. Entonces, vale, entonces mi trabajo como entrenador es, ok, ¿cómo no me lo cargo para que siga saltando súper alto o más alto? ¿Qué está haciendo mal? Entonces, también creo que es importante esa distinción de decir que es una mala técnica. Yeah. ¿Vale? Que es una mala técnica. Porque, claro, para un elástico, una estrategia más muscular, para él quizás es una mala técnica, porque no se ajusta a su estilo. Entonces, primero es eso. Segundo es, ok, está familiarizado, es consistente. Hasta que no llegue a ese punto, yo no puedo decir que le mejoramos la técnica. Tiene que ser consistente. Cuando sea consistente, ¿vale? Vamos adelante. Vamos punto por punto, lo he comentado anteriormente, patrón coordinativo, brazos, puntos a nivel de descompensaciones musculares, asimetría. La asimetría es muy importante. Las asimetrías es muy importante desde mi punto de vista.
Lo que quizás yo no pueda ver en un salto vertical con 2 pies, o sea, en un CMJ bilateral, quizás cierto problema a nivel de compensación viene por una asimetría entre piernas, por ejemplo, ¿no? Y por último, que quizás no se habla mucho, es el foco. A nivel de foco, porque había mucha investigación a nivel de foco externo, foco interno. Foco externo es cuando le digo al atleta, ve a tocar el techo. Foco interno le digo, extiende tus piernas lo más rápido que puedas. Entonces se ha demostrado o en muchos estudios, que el foco externo es mejor, porque entonces no te es un foco externo y no en ti mismo. Pero yo no lo he visto así, por ejemplo. Yo he entrenado a atletas que les va mejor lo otro. Entonces, ¿me entiendes? O sea, depende mucho del atleta. Depende mucho del atleta. Entonces, sí que es verdad, que eso que sí lo he visto en muchos casos, es que el hecho de quitarle, o sea, aquí ya nos estamos yendo un poco del tema, pero de ponerle un efecto de gamificación, no sé si lo estoy diciendo bien, de juego, que tiene un componente bastante externo, en el sentido de tienes que ir a saltar y a tocar esto, eso en deportistas que tienen ese componente, y yo me incluyo, por ejemplo, ese componente muy analítico, de querer controlarlo todo, libera. Porque ya su mente no está aquí, su mente está en el otro, en el hecho de competir, ha hecho esta altura, pues ahora voy yo y hago más. Esto libera. Entonces esto yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta y quizás nos podemos plantear otra cosa. El error técnico es porque se está analizando demasiado a él mismo. Ya. Yo me lo he llegado a plantear mucho a mí mismo, porque al final conocer bastante estas cosas tiene su efecto negativo, que es que te lo estás pensando todo el rato. Entonces, lo estoy haciendo de aquí, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué puede pasar al otro? A veces necesitas quitar un poco de la mente y decir, ok, el objetivo está aquí arriba, voy a tocar esa de ahí. Y al final en el deporte, bueno, son todo componentes externos. Claro, ¿no? Entonces, claro. En la valoración quizá te sale un resultado más específico si tú le das un componente externo, porque el deportista va a coordinarse inconscientemente para alcanzar esa marca, ¿no? Y al final es seguramente lo que hace en esa práctica deportiva. Pues es muy importante, o sea, nosotros cuando valoramos, el proceso de valoración no es algo pretemporada, no es que es siempre. Y siempre tú tienes que ligar lo que has valorado en un pre-mid-post a lo que estás haciendo en tu día a día. Entonces, por eso es tan importante valorar en diferentes condiciones, lo que dices tú, o sea, vale, valora la condición de CMJ, es que no me gusta cómo salta, ¿vale? A ver, ¿cómo salta en condiciones específicas? ¿Cómo salta en fatiga? ¿Cómo salta en...? Pues que, no sé, no es lo mismo. O sea, y por ejemplo, en un deportista de equipo me interesa, o sea, tengo que dedicar mi tiempo a optimizarle la técnica del salto, quizás. Pues quizás eso me está dando información de que quizás es algo que me tengo que focalizar, pero no para mejorarle esa técnica de salto, sino para mejorarle, quizás me está enseñando o me está confirmando, que hablamos de que tiene alguna deficiencia. Y para mí lo importante es eso, que tiene una asimetría en algún sitio y yo tengo que corregir eso, y eso ya se va a encargar de que después salte mejor, ¿vale? Entonces, muchas veces, o sea, ese es el contexto en el que estamos, o sea, si tu objetivo es saltar lo más alto posible y este es tu objetivo, esto es lo que quieres hacer, entonces ahí ya sí que vamos. Pero cuando es algo que es un patrón relativamente general, pues quizás la implicación más es más preventiva o más de me está limitando en mi rendimiento específico. Si estoy en fútbol, por ejemplo. Muy bien, muy buen episodio, la verdad, sí. Y ojalá poder tener más tiempo, pero el tiempo es el que es. Sí. Y bueno, Sergi, nos ha encantado el episodio y vamos a pasar al Why Not Test. Te dejaré... Estoy nervioso, Te pasaré con Biel. Al Why Not Test son 10 preguntas rápidas, respuesta corta, a veces escoger entre las opciones y que sepas que es un test cronometrado y se valora tanto la velocidad como la calidad de las respuestas también siempre. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los rankings? Hombre, por ahora de tecnología solo te tendremos a hacer. Pero
sí que te tengo que decir que hay mucha variabilidad, no de la frecuencia cardíaca, sino de las respuestas de Why Not Test. Hay gente con más de un minuto, pero creo que el récord está en 22 segundos. Sí, También te pero digo que la calidad hay una tendencia entre cuando más rápido y menos calidad y cuando más lento. Intenta quedar en punto medio, la mejor calidad posible. Venga, un balance, va. Vale, ¿estás preparado, Sergi? Venga, va. 3, 2, 1, comida favorita. Pizza. El error más común de un preparador físico. Parálisis por análisis. Elige una, plataformas de fuerza o fotocélulas. Plataformas de fuerza. Saltar o sprintar. Sprintar. Entrenar por la mañana o por la tarde. Mañana. Canción favorita. Joder. Me rehuso, yo qué sé. El mejor consejo que has recibido nunca. Sé tú mismo. Una frase que repitas a tus deportistas. No todo es lo que parece. Un referente. Caltits. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Crear el centro de entrenamiento. Bueno. También te tengo que decir, Biel, 41 segundos, ¿eh? que cada vez hacemos más difícil el Why Not Test, yo creo. Sí. Este estuve unos 10 minutos haciendo, ¿eh? O Porque sea, yo me acuerdo de los primeros, que era pum, 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 Sí, y sí. ahora... Pero no, Las últimas eran jodidas. muy buenas respuestas y yo pensaba que diría, con el dinero del mundo, hacer la pista de atletismo de Japón. sí. Era buena, ¿eh? Eso está dentro. ¿Qué has dicho de comida favorita? Pizza. Pizza, vale. Todavía no se había dicho. No os había dicho, está bien. Pero bueno. Vale, pues Sergi, te vamos a dejar cerrar aquí el episodio haciendo una reflexión final a todos nuestros oyentes, mirando a esa cámara, y te vamos a pedir que des un mensaje a esas personas que han venido a las formaciones, que se quieren empezar a formar en tecnología, pero tienen pocos recursos, pero tienen muchas ganas. Pues, ¿qué consejo le darías para empezar en ese mundillo y empezar a entrenar a sus deportistas aplicando tecnología? Pues yo diría que primero animaros de que sea un proceso del día a día, en el sentido de que el coste de ciertas tecnologías, o no os vayáis a buscar las tecnologías que buscan más coste y os penséis que eso son limitantes, sino intentad buscar esas tecnologías que os pueden dar datos válidos y fiables y aplicables a vuestro contexto. Hemos mencionado algunos durante el podcast. Y mucha práctica, o sea, utilizadlo, familiarizaros con ello, equivocaros. O sea, al final no todos los datos que nos va a dar van a ser buenos, pero lo importante es que aprendáis de eso. O sea, aprendáis de cuándo es mejor utilizarlo, cuándo es mejor no utilizarlo. Y el hecho de la experiencia, se lo podéis aplicar con vosotros mismos, esto funciona muchísimo, aplicar con vosotros mismos. Si estáis en edades de formación, tenéis la posibilidad, aplicadlo, jugad con ello, este es vuestro tiempo para equivocaros. Entonces, animaros muchísimo y entonces, si tenéis esta base, nadie va a poder pararos.